Tenemos en nuestros estudios y damos la bienvenida al embajador de República Dominicana en Honduras, el doctor José del Carmen Acosta Carrasco, a quien le damos la más cordial bienvenida. Un placer, embajador, tenerlo con nosotros aquí muchas esta gracias, mañana. don Alvin. Para mí es un honor tener la oportunidad de venir a este programa tan escuchado aquí en Honduras. Yo creo que es un privilegio, ¿verdad?, que agradecemos de gran manera. Y el privilegio también es nuestro, porque vea usted, hay gente que cree que esto que está ocurriendo en nuestro país no viene vinculado a situaciones que ocurrieron en el pasado. Y nosotros no es que queremos estar patinando en el tema del golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya Rosales. Y usted jugó un papel sumamente importante en ese momento. Cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó en aquel entonces y cuál fue el papel pues, que usted desarrolló pues, para ver de qué manera se encontraba una salida pacífica y que volvieran las aguas a la calma en nuestro país? Yo me siento muy afortunado de haber sido embajador de la República Dominicana en ese momento, en esa coyuntura difícil del proceso histórico-político. Porque en cierto modo tuvimos la oportunidad histórica de contribuir al avance proceso, dando salidas para la atención de la crisis que vivió Honduras en ese momento. Recordemos que hubo bastantes muertos, bastante crisis en el sentido de que se limitaron derechos civiles de los hondureños. ¿Cómo llega usted a formar parte fundamental de los protagonistas que apoyaron a la sociedad hondureña para que aquí hubiera paz y tranquilidad? Fíjese, nosotros tenemos en la República Dominicana una de las democracias más maduras de América Latina, más estable, porque ha tenido una continuidad de la muerte de Trujillo. Y eso aunado, mire qué paradoja. Ustedes están a la par de uno de los países más pobres del mundo y con tanto conflicto, y que algunos le llaman, y con el respeto que se merecen los haitianos, le llaman Estado fallido, porque ahí los grupos criminales son los que imperan. Entonces, esa experiencia de la República Dominicana, que no tiene ningún otro país en la región, nos sirvió de base para poder intervenir de una manera positiva en el proceso que se estaba dando aquí en Honduras en ese momento, ayudando, contribuyendo a buscar salidas. Por ejemplo, cuando se produce el golpe de Estado, como nosotros le llamamos, al presidente José Manuel Zelaya Rosales, nosotros vivimos esa misma experiencia en República Dominicana en 1963, cuando surge al poder un gobierno de cortes democráticos que planteaba reformas políticas sustanciales como el del profesor Juan Bosch, y aquí Zelaya intentaba hacer lo mismo. Un gobierno que planteaba reformas económicas, sociales, un liderazgo como el de Mel Zelaya, que se imponía en ese proceso tratando de empujar a Honduras hacia un proceso de reivindicaciones sociales que no fue entendido por las clases dominantes de ese momento. Y eso desencadena, como es normal, una confrontación con las fuerzas establecidas
y de ahí se desencadena un golpe de Estado. En República Dominicana lograron hacer esos cambios que en aquel entonces no se entendieron y que finalizaron en una crisis. Sí, pero después de una revolución, después de una guerra civil. ¿Cuántos años le llevó a hacer eso? Esos cambios. ¿40 años? 40 años más o menos. Entonces, es depuesto el presidente Juan Bosch, pero eso desencadena en una guerra civil. Claro. Las consecuencias de ese golpe de Estado fue una guerra civil. Y nosotros veíamos aquí en Honduras que estábamos al borde de eso mismo, que el golpe de Estado al presidente Zelaya podía desencadenar en una guerra civil. Y es la motivación que nos da a la República Dominicana, es la interpretación que hace el presidente Leonel Fernández, que era el presidente de ese momento, y toma la iniciativa de que nosotros le concedamos el asilo político al presidente Manuel Zelaya, para bajar la tensión, o sea, sacar ese elemento, que era el elemento de conflicto en el momento, sacarlo del fuego hasta que las tensiones bajen. Poder volver a ver a través del diálogo y la diplomacia encontrar una salida. Exacto, ahí surge el gobierno de Pepe Lobo, que fue para mí un gobierno de transición. Un gobierno de transición que se caracterizó por su moderación. Yo creo que los hondureños no pueden desconocerle al presidente Lobo el papel que él jugó en ese momento. Bueno, y que recordemos, y los hondureños, que se conformó este gobierno con miembros de diferentes partidos, para que esto... El presidente Lobo fue un presidente muy moderado, muy conciliador, con un alto nivel de interpretación del momento que estaba viviendo su país. Eso contribuyó mucho a que las tensiones del país fueran bajando y eso también permitió que Mel Zelaya, cuando se entendió el momento, que ya el momento era preciso, retornara de nuevo en el propio gobierno Mire qué importante, doctor José del Carmen, de Pepe Lobo. El ser humano es el único ser vivo en el mundo que tropieza con la misma piedra varias veces. Así es. Entonces, para mí, que los que no conocemos el pasado o no le ponemos atención al pasado, repetimos la misma historia. Para mí, entonces, la elección que se da ahora en Honduras de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya es como una especie de continuación de ese proceso que inició su esposo, Mel Zelaya, en el 2009. Por eso yo lo interpreto como un salto cualitativo dentro del proceso democrático de Honduras. Porque dicen los cientistas de la historia que los procesos evolucionan siempre en forma vertical, nunca hacia atrás. Aunque en la evolución del proceso histórico hay especies de zigzags que parecen procesos involutivos, en la realidad no lo son, porque la dialéctica se desarrolla como se desarrolla el cauce de un río, la corriente de un río. Tú puedes en determinado momento poner un dique, detener la corriente del río, pero al final el agua se acumula, pero al final rompe el dique y continúa el proceso. Tiene que fluir el y agua. Para mí es lo que ha pasado aquí en Honduras. O sea, usted ve como un dique
estos 8 años del gobierno de Juan Orlando Hernández? Definitivamente. Yo creo que acumuló la presión de la necesidad del pueblo hondureño de ser escuchado. Exactamente. Yo creo que se pudieron haber logrado más avances en el proceso democrático, y creo que eso detuvo, en cierto modo, las pretensiones del gobierno de Zelaya de profundizar el proceso democrático. Para mí, la vuelta de Xiomara Castro es como una especie de continuación de ese proceso de profundización democrática. Igual que en República Dominicana. Aquí en Honduras. Igual que en República Dominicana, usted claramente entonces nos está diciendo que a pesar de que tanto allá como en nuestro país y en muchos países del mundo, los grupos dominantes pueden detener un tiempo esa presión de exigencias de los pueblos, pero no pueden detenerla. No pueden detenerlo, porque es que la historia no se detiene, es un proceso dialéctico, evolutivo, que no hay fuerza humana que la detenga. ¿Qué le aconsejaría usted a esos grupos dominantes? Y no me refiero aquí, en cualquier parte del mundo, en estos tiempos donde el pueblo ya no es un pueblo borrego, ya no es un pueblo analfabeta, ya es un pueblo más exigente, ya es un pueblo que quiere más igualdad. Bueno, fíjese, para un país desarrollarse, lo primero que se requiere son instituciones fuertes, organización y el manejo estricto, cuidadoso, prudente, si se quiere, de su economía para generar riqueza que luego puedan contribuir a crear un espacio de equidad y de igualdad en la sociedad. Y eso no lo hace un solo sector en un país, no lo hace un partido, no lo hace una tendencia, no lo hace un grupo. Tiene que participar las clases dirigentes de su país. Yo lo que recomiendo en este caso es que haya el entendimiento suficiente en la nación hondureña para que se establezca como líneas generales en ese desarrollo que Honduras quiere lograr, y que todas las fuerzas sociales participen, respeten esas líneas maestras de un nuevo plan de desarrollo en este país que traiga consigo un espacio de igualdad y de equidad. Los expertos, embajador, han asegurado, expertos en temas constitucionales y legales en nuestro país, aseguran que esto ya no se trata de un tema legal, sino que un tema político. Claro. Y que es un tema que los mismos políticos, a través del diálogo, será como un diálogo que puede durar 1 día, 2 días, 3 días, 10 días, lo que dure. Pero son ellos los responsables. Definitivamente la clase dirigente tiene que sentarse en una mesa y definir qué es lo que queremos para Honduras. El objetivo de Honduras es lograr su desarrollo en un mediano o corto plazo. Mira usted más grave. ¿Cuáles son los renglones básicos para desarrollar Honduras? La agroindustria, el turismo, la energía. Ponerse de acuerdo en los potenciales que tiene Honduras que pueden ser desarrollados para producir ese desarrollo, y todos aceptarlo como una realidad, y todos contribuir. No importa el gobierno que surja, se le da continuidad a ese proceso de desarrollo. Por ejemplo, nosotros los dominicanos entendimos que la República Dominicana tenía el potencial para desarrollarse turísticamente. No hicimos en el momento preciso la transformación y la reconversión industrial que el país necesitaba, y necesitábamos luego demasiados recursos para actualizar ese proceso.
entendimos que la vía más corta era el turismo y nos fuimos por ahí. Toda la institucionalidad del país ha estado dirigida a desarrollarnos primeramente en el turismo, bueno, con metas específicas. República Dominicana es una de las economías más fuertes del Caribe, ¿no? Definitivamente. Nosotros primero nos fijamos la meta de lograr 10 millones de turistas, que llegaran al país 10 millones de turistas, que eso pues, representaba para la economía alrededor de 10.000 millones de dólares. Y ya lo hemos logrado. Estamos ahora pretendiendo fijarnos nuevas metas para el desarrollo turístico. Y nos estamos situando ahora en que debemos llegar a 20 millones de turistas. Y estamos trabajando para eso. El Estado entero, la visión que tiene desarrollando nuevos polos turísticos, como ahora el polo de Pedernales, el polo de Puerto Plata, que se ha relanzado de nuevo, y así sucesivamente. Yo entiendo que eso es lo que Honduras tiene que hacer. Definir por dónde es más corto el desarrollo de Honduras. Claro, y con menos inversión, porque a veces dinero es lo que menos se tiene, ¿no? Y establecer los pilares, cuáles van a ser los pilares de desarrollo de Honduras. Y toda la clase política debe apoyar esa línea. Yo entiendo que la presidenta Xiomara tiene esa visión, y con el concurso de la comunidad internacional yo creo que Honduras va a lograr ese cambio en su proceso. ¿Cree usted, doctor, que será más fácil, que fue más fácil salir de aquella situación crítica cuando Manuel Zelaya Rosales, o que esta situación que estamos viviendo en este momento los hondureños se puede complicar más que la anterior? No creo. Yo creo que el pueblo hondureño ha madurado bastante. Yo he sentido ahora que hay una nueva interpretación del proceso. El mismo hecho de ganar la presidenta Xiomara Castro de Zelaya con un porcentaje altísimo de votos, de más de un 68%, es una muestra palmaria de que la sociedad hondureña entiende el proceso que se está dando y lo está respaldando. Yo creo que no van a haber grandes obstáculos para que esa etapa, ese proceso, se desarrolle con normalidad. Y creo que ha servido de algo también la interrupción del 2009. Yo creo que es una experiencia que el pueblo hondureño la ha asimilado, y entiendo que eso no se repetirá más en la historia política de Honduras. Así que me leerán sus palabras, porque usted me da a entender que de repente ya las clases dominantes entendieron que ese dique de contención ante las peticiones de un pueblo puede detener un tiempo las peticiones de un pueblo y los anhelos de un pueblo, pero que al final, como dice usted, el río tiene que fluir. El río fue eso que... Y ante todo porque, vea usted, a nivel, y usted me lo va a decir mejor, porque a nivel internacional, la venida a nuestro país de Kamala Harris, del príncipe Felipe, el rey Felipe de España, y otras personalidades, ustedes como diplomáticos de República Dominicana también apoyándonos, eso le da yo creo que un espaldarazo al gobierno de la República. La comunidad internacional le ha dado seguimiento al fenómeno hondureño, lo que pasó en Honduras, y en cierto modo es compromisaria de que no se vuelvan a repetir esos acontecimientos que se dieron en el 2009, y está en la obligación moral de apoyar la continuidad democrática de este país. Y está muy atenta la comunidad internacional de lo que está pasando internamente aquí en Honduras, y estamos apoyando este proceso. ¿Qué papel juega, doctor, el tema de que Honduras y República Dominicana también, en su momento, ambos países en diferentes momentos, pero representan sitios geográficamente estratégicos para el narcotráfico? O sea, el narcotráfico es un flagelo
que debilita a veces el tema de las democracias, el tema de la institucionalidad, porque se filtra en las instituciones y lógicamente corrompe a muchos funcionarios en diferentes partes del mundo, especialmente por donde pasa la droga, ¿no? Sí, sí, definitivamente Honduras ha sido un puente del narcotráfico, como lo es la República Dominicana. Y la mayoría de los países del Caribe han sufrido el flagelo de la penetración. No somos culpables nosotros, sí, ¿no? el flagelo de la penetración del narcotráfico. Pero estamos creando coraza. Los países y los gobiernos, ¿verdad?, tienen hoy una política más rígida contra ese flagelo, y aunque hemos convivido con él dentro, no ha sido óbice para detener el proceso democrático. A veces hace amenazas tratando de tomar posicionamientos que le permitan seguir manteniendo sus redes, pero en definitiva la fortaleza de los estados ha impedido que se fortalezca. Estos países que tienen estos sistemas judiciales tan débiles por la misma poca institucionalidad y la filtración de los narcotraficantes en varios estratos de la sociedad, ¿cree usted que debido a esto no hay garantía para poder combatir de manera judicial a los capos de la droga, y esto nos haga pensar que debemos de mantener siempre tratados, por ejemplo, porque debemos mantenernos vigilante, porque el narcotráfico siempre está al acecho, claro, para penetrar, y lo que tenemos es que mantener un Estado fuerte, con instituciones fuertes y con un liderazgo fuerte, impenetrable, que no sea flexible a los daños del narcotráfico. Se debe mantener como consejo, nos diría usted que deberíamos de mantener nosotros este apoyo que ha dado Estados Unidos con el tema de extradición. Claro que sí, yo entiendo que sí. Es un apoyo, yo creo me parece que lo vemos los hondureños, yo ¿no? creo que es una responsabilidad no solo de un país, es una responsabilidad regional. El tema del narcotráfico ya no es un tema unilateral de ningún país. Yo creo que todos tenemos que abrazarnos en un esfuerzo común para detener este flagelo. ¿Qué aconsejaría en estos momentos, embajador, para encontrar pues una salida? ¿Considera usted que el hecho de que mañana, al mediodía, que ya la presidenta Xiomara Castro de Zelaya tome posesión, usted considera que esto bajará las aguas crispadas que están en este momento por el tema del Congreso Nacional? Pienso que sí. En el tema del Congreso Nacional, aquí he oído los medios, he visto las noticias, he escuchado los análisis de los políticos y de los comentaristas de televisión, y hablan de una crisis del Congreso. Yo, desde mi perspectiva política internacional, yo no lo veo como una crisis, yo lo veo como una confrontación interna en el Congreso de dos grupos con intereses antagónicos. Fíjese que es algo importante lo que nos dice, porque yo veo que usted lo menciona, que es como una oportunidad más bien para ponernos de acuerdo, claro, y hacer las cosas mejor. Entonces, ¿qué yo planteo? Tenemos que interpretar la democracia como un instrumento de negociación. La democracia no es otra cosa que negociación de intereses encontrados. Es correcto. De varios sectores, ¿no? Y el mecanismo por excelencia de la democracia es el diálogo. Entonces, si estamos desarrollando un sistema democrático, una cultura democrática, tenemos que recurrir a su herramienta más poderosa, que es el diálogo, desde mi punto de vista. Entonces, yo creo que los dos grupos lo que tienen es que sentarse en la mesa del diálogo, poniendo en alto el interés nacional y el interés de preservar
la gran conquista que ha tenido la democracia de Honduras con llevar a una presidenta que está comprometida con el avance democrático de este país. Poniendo eso, primero preservando eso, poniendo eso como norte, como objetivo. ¿Qué es lo que queremos? Que Honduras avance con un gobierno que responda a esa aspiración legítima del pueblo hondureño. Entonces, sentarse en el buscando salidas. Y yo veo muchísimas salidas en el Congreso. Porque nosotros, por ejemplo, en República Dominicana, hasta cuando ha habido crisis de ese tipo en los partidos, se han señalado, se ha repartido el periodo del Congreso para bajar las presiones internas. Sí, he escuchado que en otros lados... Y se elige un presidente ahora. Bueno, usted va por un año y yo voy por 2 años. O vamos cada uno por un año, usted va primero, yo voy después, y se hace un acuerdo en función de eso. Son opciones que se buscan para desencadenar, para desenvainar el problema. ¿Entienden? O sea, que hay en el Congreso, salidas, que es por excelencia la institución donde se tienen que dar esos diálogos. Se hacen directivas negociadas. Bueno, usted va a la presidencia de la Cámara y yo voy a la vicepresidencia por este periodo, por 2 años. Y los próximos 2 años yo voy como presidente y el otro va como presidente. Y así no se tranca el juego y el proceso continúe. Claro. Hay muchísimas fórmulas si se sientan en la mesa del diálogo, muchas fórmulas. Finalmente, embajador, ¿qué le puede decir usted al pueblo hondureño? Porque yo siento que al final los pueblos tienen los gobiernos que se merecen o los gobiernos que han elegido o que han dejado de elegir, porque la indiferencia de los pueblos al decir, es que todos los políticos son ladrones, yo no me meto en política, a mí no me hable de políticos. Entonces, toda esa indiferencia que el pueblo toma a veces es el caldo ideal para que los corruptos, los malos políticos, hagan de las suyas. ¿Qué le podría decir usted en este momento al pueblo hondureño que ha entendido, creo yo, en este momento, con la elección de Xiomara Castro de Zelaya, que debe tomar un papel participativo en las decisiones políticas del país? Yo quiero señalar, quiero hacer un llamado al pueblo hondureño que defienda este proceso. Para que este proceso se desarrolle dentro de los cauces normales, con estabilidad y con gobernabilidad, donde todos los sectores de la vida nacional se conviertan en garantes y en defensores de la continuidad democrática de este país, contribuyendo con el gobierno a que haya un gobierno honesto, que los recursos del país se manejen con honestidad y que esos recursos se dirijan a las mejores causas de desarrollo de este país, estableciendo, como le dije, líneas maestras de cuáles son los renglones fundamentales, básicos, por donde arrancar un nuevo proceso de desarrollo económico en este país. Y escogiendo lo mejor que tiene. Aquí hay una clase política joven muy competente, muy honrada, muy honesta. Claro. Entonces, escoger los mejores hombres para dirigir ese proceso, acompañando a la nueva presidenta del país. Embajador, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Mire qué buenas luces nos ha dado para poder nosotros orientarnos, los hondureños. Nos ha hablado un mensaje a las clases dominantes que deben de escuchar más las exigencias de un pueblo. Claro. Por otro lado, a los políticos, que el único camino
para que haya una salida positiva a estas crisis es el diálogo constante, es el diálogo constante y hasta que se encuentren las soluciones a los problemas. Y al pueblo hondureño, lo que menciona usted, cuidar este tipo de procesos de cambio para que no vuelvan a haber abusos por parte de algunos malos políticos y para que se continúe con el proceso democrático que nos dé un poco de igualdad a todos los sectores, porque tanto los grupos de poder económico, los grupos de poder político y el pueblo hondureño somos parte de esta sociedad y lo que debemos de buscar es que todos vivamos en relativa igualdad, ¿no? Así es. Cada quien jugando el papel que le corresponde. Le agradezco mucho, doctor José del Carmen Acosta, embajador de República Dominicana, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias. Y por habernos, pues, darnos estos consejos. Muchas gracias, como sociedad hondureña. Queremos mucho pues al pueblo de República Dominicana, igual que a todos los pueblos del Caribe, y yo creo que debemos de ayudarnos constantemente en momentos en que algunos de nuestros países tenemos crisis. Gracias, gracias. Y realmente me siento muy impactado, ¿verdad?, de participar en un programa con un joven tan competente. Gracias. Y tan inteligente como usted. Por favor, ¿qué me hace? Un placer. Gracias, gracias. El embajador de República Dominicana, que hemos pues tratado muy importante temática esta mañana aquí a través de la señal de LTV Noticias Matutinas. Hacemos una breve